Fantástico. Pues buenos días, buenas tardes a todos, todas y todes. Vamos a continuar con la explicación de la sesión 3 que estábamos comentando, si recordáis en la clase anterior, por qué era recomendable estructurar nuestro trabajo fin de máster como si fuese un artículo científico, ¿vale? Y a grandes rasgos habíamos visto eh, cuatro puntos importantes como son la claridad de la estructura, es decir, si utilizamos el formato IMRID, introducción, metodología, resultados y discusión o conclusiones, ello nos permite o nos obliga a pensar cuál es nuestro problema que queremos estudiar, cómo lo afrontamos, qué puedo obtener y ello qué significa. Esto ayuda al lector, que puede ser el tribunal, una empresa o un evaluador, a seguir el mismo razonamiento que nosotros hemos utilizado en nuestro proyecto de investigación. Luego tenemos el rigor y la defendibilidad. Es decir, al tener esta estructura, nos da un rigor científico a nuestro trabajo y desde el punto de vista de la defensa nos ayuda a aportar una serie de conclusiones en nuestro trabajo. Adelante, Miguel Fernando, que tienes la mano levantada. Porfa, colócate eso en pantalla completa, a ver, porque la verdad lo veo bien chiquitico. ¿Se ve chiquito? Perfecto, muy bien. ¿Así mejor? Sí, sí, ahí mejoró un poco. A ver si lo puedo poner un poquito más grande. Ahí está el 110. Sí, profe, está bien. Sí, la Gracias. verdad es que está bien. Fantástico. Gracias por avisarme. Sí, estaba en un zoom más pequeño, disculpad. Pues la parte de rigor y defendibilidad, ¿vale? La parte que nos da un rigor científico a nuestro estudio y el cómo defenderlo, ¿vale? Luego, a la hora de querer publicarlo o incluso incorporarlo a lo mejor en algún congreso o en algún evento de este estilo, también nos facilita este tipo de formato IMRID, nos facilita esa publicación, porque podemos fácilmente transformarlo en un artículo y todo ello, pues eso, podemos enfocarlo pues más orientado pues a un tipo de paper o a un artículo, perfectamente a una conferencia o a una charla en una sección. Y por último, nos permite tener, desde el punto de vista objetivo del trabajo del estudio, una evaluación, porque el tribunal, como puede analizar la introducción, la metodología que hemos utilizado, los resultados que hemos obtenido y las conclusiones que obtenemos, les permite utilizar un poco esa metodología para obtener una evaluación de forma objetiva. Por eso lo que es muy importante es que cuando os comentamos desde UNIR que utilicéis la estructura del trabajo fin de máster, no es solamente porque queremos que se cumpla un requerimiento, sino porque todos estos puntos o aspectos nos permite, perdona, me estoy quedando sin batería, nos permite, prepararnos para el mundo académico. ¿Vale? Entonces, dicho esto, vamos a ver qué es lo que tiene en común nuestro trabajo fin de máster y un paper o un artículo científico. Ambos dos siguen un método científico. Planteamos en ellos un problema que es importante o relevante para la investigación. Describimos una metodología que es clara y que se puede reproducir, que eso es muy importante. Un paper que no se pueda reproducir no tiene la misma validez que uno que sí se puede reproducir. Se analizan los resultados de forma cuantitativa. Se extraen conclusiones basadas en resultados. Requieren de una estructura, un lenguaje técnico y un rigor científico. Ambos dos también incorporan una revisión del estado del arte, punto muy importante. Y por último, todos ellos utilizan citas utilizando la normativa APA, que es un formato estandarizado. ¿Vale? Por eso esas son las dos cosas que tienen, son todas las cosas que tienen en común nuestro trabajo fin de máster y un paper científico. ¿Qué más cosas tienen en común? Bueno, pues nuestro trabajo fin de máster, igual que un paper científico o un artículo científico, tenemos un objetivo u objetivos.
En cuanto a un artículo científico, lo que es un paper, el objetivo es comunicar unos resultados de una investigación. En nuestro trabajo fin de máster es demostrar las competencias que hemos adquirido en nuestro máster. En cuanto a la estructura de un paper siempre es la misma, IMRD, o sea, introducción, método, resultados y discusión o conclusiones, y el trabajo fin de máster sigue una estructura muy similar. En cuanto a la extensión, un artículo tiene una extensión aproximada entre 10 y 20 páginas y nuestro trabajo fin de máster entre 30 y 60. La idea es que después de que nosotros elaboremos nuestro trabajo fin de máster, de ahí podamos desembocar en un paper, por ejemplo. ¿Vale? O sea, sería como reducir esa, esa extensión y hacerla un poco más reducida para poder presentarla en un paper. Respecto a la revisión, para el paper siempre se hace por pares, lo que se llama peer review, y para nuestro trabajo fin de máster tenemos el tribunal académico. Respecto al experimento, en cuanto al paper, tenemos un estudio que es específico y que está bien definido, y en nuestro trabajo fin de máster puede tener un único experimento o varios experimentos o fases de los mismos. En cuanto al alcance, el alcance de un paper siempre es la investigación que se pueda publicar, y en cuanto al trabajo fin de máster es una investigación que puede ser aplicable y formativa, es decir, que nos ayude a nosotros a aprender o a obtener nuevos skills, nuevos conocimientos. En cuanto a la evaluación, lo que hemos comentado, en un paper tiene que ser aceptado por un comité de expertos en una revista o en un congreso. Siempre hay un comité de expertos que es el que forma el equipo de aceptación de los papers. Y en cuanto a nuestro trabajo fin de máster, pues la defensa oral que hace cada uno de los alumnos frente al tribunal. Y en cuanto a la aplicación, pues con el artículo o el paper, lo que podemos hacer es compartir los hallazgos con la comunidad científica, y en el caso de nuestro trabajo fin de máster aplicamos o producimos o compartimos nuestros conocimientos de un caso real o un caso que sea para investigar con toda la UNIR, con toda la comunidad de investigación. Aquí vemos un poco cómo es la estructura de un paper IMRID, ¿vale? Para que lo tengáis ahí como a modo de ejemplo, ¿vale? Y bueno, la estructura principal siempre es la misma, ¿vale? Problema, contexto y objetivos o hipótesis. Validación, modelos que utilizamos y datos. Entonces, respecto a la estructura de papers, de la parte de los resultados, siempre se suele hacer una comparativa, ¿vale? Entonces, esa comparativa lo que nos permite es eh, poder desarrollar una serie de conclusiones aplicadas a nuestro estudio, ¿vale? Esto es a nivel genérico. Esas conclusiones nos van a dar pie o esa comparativa nos va a dar pie a esas conclusiones o esas discusiones, donde podemos interpretar los resultados que hemos obtenido, los vamos a comparar y por último vamos a indicar nuestras limitaciones. Dependiendo de cómo haya sido nuestro trabajo fin de máster, la interpretación, comparación y limitación variará. Nuestras conclusiones tienen que estar siempre basadas en una observación de la investigación y tiene que tener una aplicabilidad y un enfoque, o puede contener un enfoque a futuro. Es decir, puede haber partes de nuestro trabajo fin de máster que concluyan con una serie de conclusiones y luego generar cierto trabajo futuro. Respecto a las conclusiones, lo importante es siempre saber qué es lo que somos capaces de aportar a la sociedad, al mundo académico, con nuestra aportación, ¿vale? Pues vamos a detectar unos hallazgos clave. Con ello vamos a generar una contribución y vamos a poder marcar unas líneas de investigación futuras que nos pueden interesar o nos pueden servir para realizar nuevas investigaciones. ¿Qué buenas prácticas podemos tener a la hora de redactar nuestro trabajo fin de máster? Bueno, pues la primera, tenemos que utilizar un lenguaje técnico y preciso.
La segunda es que tenemos que utilizar y, y explicar figuras y tablas que estén bien etiquetadas, con su fuente y lo que queremos que se muestre en ellas, o lo que queremos que el lector interprete en esas tablas y en esas figuras. Por último, tenemos también que tener en cuenta la parte de la citación rigurosa. Es decir, tenemos que usar la normativa APA para hacer la citación en cada uno de los apartados de nuestro trabajo fin de máster, que luego tiene que estar reflejado en la bibliografía. Y por último, la honestidad académica. Todo lo que esté en nuestro trabajo fin de máster tiene que ser explicado de forma honesta. Y sobre todo, si hay algún tipo de limitación, algún tipo de problema o algún tipo de inconveniente, lo tenemos que dejar reflejado. Eso no quiere decir que nuestro trabajo fin de máster esté mal, ni mucho menos. Simplemente que ha tenido una serie de limitaciones o una serie de afirmaciones que esperábamos que se cubriesen que con nuestro experimento no ha sido posible cubrir. Y eso puede dar pie a un experimento nuevo. Existen diferentes herramientas que podemos utilizar a la hora de la redacción, ¿vale? Por una parte tenemos gestores bibliográficos, como puede ser Zotero o Mendeley, ¿vale? Que nos ayudan a la parte de las referencias. Luego también tenemos editores científicos, como puede ser, nosotros desde UNIR facilitamos la plantilla, pero bueno, hay gente que utiliza, por ejemplo, LaTeX para generar el documento, ¿vale? Y por último tenemos correctores avanzados como Grammarly o DeepL, ¿vale? A la hora de, pues, utilizar estilos o gramática o traducciones de lenguaje. Entonces, esto lo habíamos comentado el otro día, ¿vale? Como reflexión, como actividad, ¿vale? Elegir un artículo, ¿vale? Analizar su estructura, estudiar la metodología y revisar los resultados, ¿vale? Si realizasteis esto o lo vais a realizar, enfocaros sobre todo en la parte de cómo está explicada la metodología, si ha quedado lo suficientemente clara para poder replicarla por cada uno de vosotros y si alguno la intenta replicar, ver sobre todo si los resultados que han proporcionado o se esperan que se proporcionen son lo suficientemente descriptivos como para dar por concluida o por válida una conclusión de dicho artículo, de dicho paper. Esto en cuanto a lo último que nos había quedado de la clase anterior. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna duda hasta este punto? ¿Algo que quiera comentar de lo que está, que de lo que hemos visto aquí? Vale, era como un último repaso a lo que había. Adelante, Diego Felipe, que tienes la mano Eh, levantada. ¿ahí, ahí me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Tengo una pregunta. Antes de ayer en la presentación del trabajo de fin de grado, mostraban que habían tres tipos de trabajo, que podía ser un proyecto piloto y un Ujú, desarrollo de software. ujú. El último no recuerdo qué era, pero para los dos primeros, Comparativa de metodologías, ¿puede ser? no recuerdo Bueno, bien. no te Pero mi preocupes. pregunta es si para los dos primeros hay que hacer un paper o si es desarrollo de software solo se entrega el producto y para el piloto si hay que hacer más como el proceso de investigación eh, sin tener el producto final terminado. Muy buena pregunta. Al final, cualquiera de digamos que esas son como las líneas de investigación, ¿vale? Dentro del trabajo. Da igual cualquier trabajo que utilices, o sea, cualquier línea que estés utilizando, porque un momentito que estoy yendo hacia, a ver si puedo encontrarlo, aquí. Da igual el tipo de línea de investigación que estés haciendo, ¿vale? Si es desarrollo de software, si es comparativa de metodologías, si es... ay, ahora se me olvidó la primera. Bueno, da igual cualquiera de la que esté las líneas que esté utilizando, si utilizáis siempre el formato IMRID, o sea, introducción, todos los trabajos tienen una introducción, ¿vale? El motivo, que es donde entra también la parte de la motivación, los objetivos, qué objetivo general quiero cumplir, qué objetivos individuales quiero cumplir, etcétera. Luego, la metodología que voy a conseguir o que voy a aplicar para obtener para cumplir esos objetivos, ¿vale? Es lo que comentábamos como hipótesis. ¿Vale? Luego obtener unos resultados y luego obtener una discusión. Entonces, aquí lo que os decimos es que esta estructura, que es la que seguís en la plantilla, es prácticamente similar en cualquiera de las líneas. Sí que es cierto que, por ejemplo, en la comparativa de metodologías difiere un poquito
en cuanto a estructura o subestructura, perdón, a estructura es la misma, a subestructura dentro de cada apartado, por ejemplo, una comparativa de metodología, comparas dos formas de hacer algo, ¿vale? Entonces ahí tienes una metodología A, una metodología B, unos resultados A, unos resultados B y unas conclusiones a ambas metodologías, ¿vale? En el caso de desarrollo de software, ¿vale? Que efectivamente, como bien preguntas, ahí no hay como tal, más que como una metodología, hay una arquitectura propuesta, hay una prueba de concepto, hay unos resultados, ¿vale? Pero al final eso entraría dentro de la parte de metodología, ¿vale? Ok, gracias. Eso es. Entonces, al final siempre sigue más o menos la misma estructura, que son eso, introducción, donde irían los objetivos, la metodología, que es cómo vamos a conseguir esos objetivos, los resultados, que es aplicando esa metodología para conseguir esos objetivos que hemos conseguido, y luego las discusiones. Las discusiones son las conclusiones que pueden ser positivas o negativas en función de nuestros resultados, que eso no quiere decir que nuestra investigación o nuestro trabajo esté mal. Lo que quiere decir es que no hemos conseguido obtener las conclusiones positivas que esperábamos porque pues, el dataset no venía bien, eh, por el tiempo, por los procesos de computación, bueno, etcétera, por cualquier casuística. Vale. Ahora vamos a dar paso a, digamos, como ese segundo bloque en el que hablábamos más de cómo tenemos que gestionar un proyecto de investigación en inteligencia artificial, ¿vale? Utilizando lo que se conoce como metodologías Agile, ¿vale? Y CRISP-DM, ¿vale? CRISP-DM es Cross Industry Standard Process for Data Mining, ¿vale? Todo lo que es minería de datos. Es un modelo de proceso estandarizado que nos ayuda a tener una metodología basada en minería de datos. A lo largo de de esta sesión, lo que vamos a ver es cómo podemos estructurar y planificar de forma eficiente un proyecto de IA. ¿Por qué es importante esto? Porque los proyectos en general, cualquier proyecto y sobre todo proyectos basados en tecnología, siempre tienen la incertidumbre de la exactitud. Al final, hay muchas, digamos, variables externas que pueden afectar a cómo de planificado puede ser o estructurado puede ser una investigación. Por ejemplo, imaginemos que tecnológicamente queremos hacer algo que no se puede realizar. Pues al final no es que nuestro proyecto no esté bien estructurado o bien planificado. Lo que quiere decir es que tecnológicamente no lo podemos hacer, entonces lo que se esperaba hacer en una semana, en 15 días, en un mes o en 2 meses, a lo mejor se tiene que hacer en 4 meses, en 6 meses, con lo que ello repercute. Por ejemplo, costes de desarrollo, costes de investigación, costes de infraestructura, etcétera. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a ver un poco cómo podemos, digamos, estructurar y planificar este tipo de trabajos. ¿Vale? Primero vamos a ver esa metodología CRISP-DM. Para ello vamos a ver qué es y cómo se usa, ¿vale? Que es basada en data mining. Luego vamos a ver también una introducción a la gestión de proyectos en inteligencia artificial, ¿vale? Pues cómo son esos proyectos y qué peculiaridades tienen, como por ejemplo la parte tecnológica. Y por último vamos a ver qué es la metodología Agile, ¿vale? Entonces digamos que la intersección de estas tres burbujas es lo que nos va a dar una eficiencia en en nuestra gestión de nuestro proyecto de inteligencia artificial. Vamos a ver cómo podemos tratar este tipo de proyectos de inteligencia artificial. Pero primero vamos a ver cómo son estos o qué son estos proyectos, ¿vale? Un proyecto de inteligencia artificial está muy enfocado a la tecnología y a la informática. Entonces, al final, un proyecto de este tipo es un esfuerzo temporal, es decir, un esfuerzo que tenemos que hacer en cuanto a tiempo y medible en cuanto a tiempo, que nos va a derivar en la creación de un producto o un servicio. Este proyecto finalizará cuando ese producto o ese servicio esté disponibilizado o entregado a un cliente o a unos usuarios. Y por otro lado, un proyecto de inteligencia artificial
es aquel que busca desarrollar soluciones tecnológicas que estén apoyadas, lógicamente, en inteligencia artificial y que permitan resolver problemas ya detectados o problemas específicos. Todo ello implica una construcción de una solución, un entrenamiento, un despliegue de modelos, y este despliegue de modelos tiene que ser controlado, tiene que ser capaz de aprender, de razonar, de dar unos resultados óptimos y tomar una serie de decisiones para que no los tenga que tomar el ser humano, ¿vale? Es decir, de manera autónoma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que ese proyecto pueda definirse como proyecto de inteligencia artificial? Bueno, pues tenemos que estructurar un procedimiento con el objetivo de obtener esa solución tecnológica que aplique algoritmos de inteligencia artificial para dar una solución. ¿Cuáles serían proyectos de inteligencia artificial? Bueno, pues por ejemplo, un sistema de recomendación, ¿vale? Cuando tenemos, por ejemplo, cuando compramos algún producto y esa plataforma tiene un sistema de recomendación que en función de los productos que hemos comprado, pues nos deriva a otros, por similitud, por gustos, por hiperpersonalización. Bueno, la hiperpersonalización es cuando cada uno de nosotros tenemos un propio perfil y el sistema es capaz de hiperpersonalizar nuestras búsquedas. Por ejemplo, ahora mismo en la clase estamos 40 personas, pues nosotros 40 nos comportamos de una manera. Entonces, a lo mejor, pues ciertos perfiles tienen cierta tendencia a hacer algo. Entonces, por norma general, pues todos los perfiles entre 35 y 55 que participan en la clase de UNIR eh, tienen cierto comportamiento. Eso extrapolado al resto de personas sería una personalización, ¿vale? La hiperpersonalización es que dentro de cada uno de nosotros, de los 40 que estamos aquí, sea capaz de proporcionarnos o de darnos cierta información única y exclusivamente a cada uno de nosotros, ¿vale? Eso sería un sistema, por ejemplo, de recomendación. También otro ejemplo de proyecto de inteligencia artificial es toda la parte de detección de fraudes, por ejemplo, en transacciones bancarias o detección de anomalías en la construcción de piezas en una fábrica. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, pues, diagnóstico médico asistido, en base a una serie de preguntas o una serie de criterios o una serie y nuestro histórico, por ejemplo, sanitario, pues que un sistema sea capaz de recomendarnos o decirnos qué dolencia podemos tener o a qué se puede deber cierto comportamiento sanitario, ¿vale? Y todo ello tiene como parte importante los desafíos que tienen en común, que al final es buscar una solución para que mejore la calidad de vida de las personas o de la sociedad. Entonces, los principales desafíos es respecto a un proyecto o una comparativa entre un proyecto de inteligencia artificial y un proyecto clásico. Un proyecto de inteligencia artificial lo que trata es de construir modelos que aprendan ellos de forma autónoma en base a unos datos y se puedan adaptar a un entorno, ¿vale? Con una serie de incertidumbre, ¿vale? Con una incertidumbre controlada. Sin embargo, un proyecto clásico, los resultados son conocidos y son predecibles, ¿vale? Con algunos algoritmos que ya hayan sido ya predefinidos. Bueno, pues, por ejemplo, la predicción de, por ejemplo, un consumo, ¿vale? Respecto a los proyectos de IA, suelen ser siempre POCs o experimentos, ¿vale? Y están basados un poco en ensayo y error. Por eso siempre decimos que no hay una investigación, un trabajo que sea erróneo. Lo que es que no hemos conseguido las conclusiones que esperábamos, pero sí hemos conseguido, digamos, un descarte, ¿vale? En cuanto a los proyectos más clásicos, pues sí, los objetivos y el alcance eran más estáticos o ya conocidos, ¿vale? Un proyecto en el que tengo que construir una casa, pues al final construyo una casa y el objetivo final es construir esa casa y cuando la casa está construida, el proyecto termina. En cuanto a un proyecto de inteligencia artificial, tenemos que tener en cuenta que los requisitos muchas veces pueden ser ambiguos, ¿vale?
y puede que tenga o suele tener mucha dependencia de la parte tecnológica y sobre todo de los datasets, del dataset que estemos utilizando. En cuanto a un proyecto más clásico, pues los requisitos siempre son muy definidos. La forma de evaluar los resultados que obtenemos aplicando inteligencia artificial es mucho más compleja, suele ser mucho más impredecible y depende también de la calidad del modelo y por ende de los datos con los que hemos entrenado ese modelo. En cuanto a un proyecto clásico, pues los resultados son muy fáciles de verificar. El ejemplo de la casa. Construyo la casa está construida, la casa no se cae, el proyecto de la casa está correcto. Y por último, los proyectos de inteligencia artificial dependen mucho de la cantidad de los datos que se utilizan, del preprocesamiento de los datos que se utilizan y, por supuesto, esto deriva en una calidad del proyecto. Sin embargo, un proyecto clásico de datos, simplemente lo que necesitamos es montar una base de datos de lo que sea, pues al final tenemos las dependencias de la propia estructura, pero únicamente son esas. Entonces, lo principal de los proyectos de IA que tenemos que tener en cuenta son que los datos son el activo clave para poder tener un buen proyecto. Estos datos tienen que tener una calidad de los datos buena. Existen unas fases iterativas para poder verificar que estos datos son correctos. Tiene que ser un proyecto escalable a futuro. También tenemos que tener en cuenta que cuál es el volumen tanto óptimo como overfitting o underfitting, o sea, es decir, el que está por arriba o por abajo de ese volumen óptimo en cuanto a la cantidad de los datos, ¿vale? Y sobre todo que muchas veces este tipo de proyectos es multidisciplinar o interdisciplinar, es decir, que puede estar apoyado en distintas disciplinas, como puede ser pues, desarrolladores frontend, desarrolladores backend, gente de data, gente de diseño, gente de cloud, ¿vale? Entonces, al final, un proyecto de inteligencia artificial no solamente tiene un único perfil involucrado. Por ejemplo, también puede tener un perfil de quality engineer o QA, ¿vale? Etcétera. Entonces, ¿cuáles serían las fases de un proyecto de inteligencia artificial? Bueno, pues las fases son las siguientes. Por un lado, tenemos la fase de definición, ¿vale? Esta fase es, tenemos que analizar cuál es nuestro problema, entender cuál es el problema que tenemos, definirlo en base a unos objetivos y unas hipótesis e identificar qué variables o qué métricas van a ser las que nos van a validar o verificar nuestra investigación o nuestra solución, ¿vale? Nuestro proyecto de IA. Una vez que ya tenemos el proyecto bien analizado, detectado bien el problema y bien explicado la hipótesis definida y creada, pasamos a la recopilación de los datos. Esta recopilación de los datos lo que nos tiene que permitir es poder validar o poder dar solución a ese problema. Tenemos que obtener los datos, tenemos que preprocesarlos, tenemos que limpiarlos, tenemos que eliminar los outliers, tenemos que verificar que todos los campos del dataset son correctos, eh, tenemos que normalizarlos, tenemos que estandarizarlos, etcétera. Este tipo de trabajos es muy importante porque de ello va a depender la calidad de nuestros resultados. Luego tenemos que desarrollar los modelos. El modelo que vamos a desarrollar va a estar apoyado en esos datos. Si esos datos ya contienen errores, ya contienen outliers o ya contienen información que no está verificada, todo eso va a desembocar o va a derivar en que nuestro modelo va a replicar o disponer de los mismos problemas que tendría el set de datos. Una vez que desarrollamos los modelos, pasamos a su evaluación. ¿Vale? Su evaluación tiene que ser desde tanto estadística como analítica, ¿vale? Para poder evaluar desde el punto de vista de modelos si cumple o no cumple las necesidades que tenemos para resolver el problema. Y una vez que tenemos esa evaluación,
pasamos a su integración y despliegue para poder productivizarlo, para poder escalarlo y para poder trabajar con él. Una vez que lo tenemos ya en producción, lo que tenemos que tener en cuenta son toda la parte de mantenimiento, es decir, ajustes constantes, revisión de hiperparámetros, revisión de la precisión y de la calidad de las métricas de evaluación, etc. Entonces vamos a ver por qué para ello nos puede ayudar la metodología Agile, ¿vale? Recordemos que cuando nosotros utilizamos o tenemos un proyecto de inteligencia artificial, tenemos siempre mucha incertidumbre, ¿vale? Cuando utilizamos inteligencia, cuando tenemos un proyecto de inteligencia artificial, no siempre es claro cuál es el modelo que vamos a usar, cómo se va a comportar o qué va a implicar utilizar ese modelo en cuanto a planificación. También tenemos que darnos cuenta que este tipo de proyectos suelen tener cambios frecuentes, ¿vale? Pues desde el punto de vista tecnológico está muy ligado a la tecnología y también a las necesidades del cliente. Adelante, Gloria. Profe, en estas metodologías Agile se utiliza el framework de Scrum para trabajar uno de los sprints con las fases. Eso es, por ejemplo. Ujú, exactamente, justo. Ujú, eso es. Ese tipo de Chévere. metodologías, por ejemplo, metodología Scrum, lo que nos permite es trabajar por sprints, sprint de 2 semanas, sprints en los que en esas 2 semanas se bloquea el backlog que tenemos. Ese backlog está priorizado en función de las necesidades de mercado o del cliente, pero al final eso nos permite ser dinámicos, nos permite estar ajustados y nos permite también ser versátiles si pues alguna parte de las funcionalidades necesita escalar o modificarse. Eso es. También suelen ser proyectos de inteligencia artificial muy dinámicos y muy rápidos y que tienen que estar muy pronto funcionando, ¿no? Por eso esa iteración rápida es lo que nos permite poder evaluar esos modelos si se comportan de forma correcta. Y luego lo que siempre comentamos en los proyectos de inteligencia artificial, que es lo que comentábamos antes, que son multidisciplinares, es decir, existen o están involucrados distintos perfiles con distintos expertise. Entonces, pues tiene que o suele haber siempre un equipo de desarrollo, por encima suele haber un equipo, una capa de management, que quizás esté más en contacto con el cliente y es el que transmite a los desarrolladores las necesidades del cliente para que el cliente no entorpezca o dificulte el día a día del propio desarrollador. Entonces, bueno, existe un ecosistema de usuarios involucrados en este tipo de proyectos. A nivel de capas, tendríamos por la parte más técnica el equipo de desarrollo, formado por frontend, backend, data, IA, cloud, diseño y QA, o sea, diseño UX, UI y QA, por ejemplo. Luego una capa por encima estaría más la capa de management, ¿vale? Que sería un poco la de gestión de ese equipo técnico, en el que pues validaría pues, las historias de usuario, vería cuáles entran en el sprint, las priorizaría, vería cuáles llegan a buen resultado y cuáles no, cuáles se retrasan y se pasan al sprint siguiente, etcétera. Ese equipo técnico realizaría, lógicamente, pues todas los pre-plannings, las dailies, luego las retros para haber caído mal en cada uno de los sprints. Y luego dentro de esa capa management, por encima estaría pues la capa de cliente, que puede ser un cliente, un stakeholder, etcétera. Este tipo de soluciones o este tipo de metodologías son muy flexibles, nos ayudan a obtener una retroalimentación tanto del equipo de desarrollo como del equipo de management, o la parte de management como la parte de cliente, ¿vale? Y todo ello nos ayuda a esa entrega continua que cada sprint de 1 semana, 2 semanas, depende de cómo sea el proyecto, nos obliga o nos insiste en mostrar un entregable, ¿vale? Entonces, la metodología Scrum, como muy bien decía Gloria, ¿vale? Para empezar, por una parte teníamos el Product Owner. El Product Owner lo que se encarga es de desarrollar y de describir perfectamente esas historias de usuario dentro del Product Backlog, ¿vale? Esas historias de usuario estarían repartidas en sprints, ¿vale? Estas sprints, en la sprint planning, el equipo de desarrollo
pasaría estas historias de usuario al sprint backlog, las que harían ese sprint y las otras al backlog siguiente, y pues mediante un proceso iterativo, ¿vale? De sprints que va entre 1 y 4 semanas, dependiendo del tipo de proyecto, conseguiríamos un trabajo final, ¿vale? Donde habría, después de ese sprint, habría una sprint review, ¿vale? Y una sprint retrospectiva, ¿vale? Una retrospectiva de cómo ha ido el sprint y una revisión del propio sprint, ¿vale? Aquí os comentamos un poco cuáles son cada una de las figuras que entran dentro de este proceso Scrum, ¿vale? Que por un lado estaría el Product Owner, que es la persona que representa al propio cliente y va definiendo las prioridades y necesidades del proyecto. Y en un proyecto de IA, este Product Owner, pues lo que trataría es de definir esos KPIs o métricas claves que pueden ayudar a que la precisión del modelo sea la que se necesita. Luego, por un lado, tenemos el perfil de Scrum Master, que es aquel perfil que lo que trata es un perfil facilitador, que trata de, pues como bien dice su nombre, facilitar la integración o asegurar que el equipo técnico esté acoplado a las necesidades de negocio incorporadas por el Product Owner. Y luego, por último, tenemos el equipo de desarrollo, que son las manos ejecutoras y las manos que saben cómo funciona la solución a nivel técnico. Este equipo es siempre multidisciplinar y está formado por distintos tipos de profiles, de perfiles. Pues como comentábamos, puede ser frontend, backend, data y etcétera. Y dentro de cada uno de ellos no tiene por qué haber un único eh, trabajador o trabajadora. Puede haber incluso varios, cada uno dentro del backend con distintos tipos de background. Por ejemplo, puede haber un backend.net, otro backend de Python. En el frontend puede haber alguien de React, alguien de Angular, por ejemplo, ¿vale? Entonces es multidisciplinar. Entonces, dentro de la parte de Scrum en IA tendríamos los sprints, ¿vale? Estos sprints tienen un objetivo que es desarrollar una funcionalidad eh, que nos permita, pues a partir de un modelo o procesar unos datos o lo que sea, obtener una solución o un entregable, ¿vale? Pero que sea acorde a la extensión de ese sprint, ¿vale? Todo lo que no pueda ser realizado dentro de ese sprint tendría que salirse a un sprint siguiente y dividir la tarea, por ejemplo, en dos. Tareas típicas de un sprint, pues puede ser preparar datos, por ejemplo, normalizarlos, hacer la parte de preprocesado. Puede ser también el desarrollo o pruebas de rendimiento o testing, por ejemplo, de este tipo de valores. O también seleccionar un poco, pues, cuáles serían los campos que deberíamos utilizar para entrenar ese modelo. Luego tendríamos la sprint review, ¿vale? Que esta es una reunión que siempre se hace al final de cada sprint, ¿vale? Un poco, pues, para ver esos resultados del sprint, ¿vale? Lo que hace aquí el equipo técnico es presentar esos resultados y, por ejemplo, en el caso de un proyecto de inteligencia artificial, pues podría ser, por ejemplo, pues ver cómo un modelo estima algo en base a un histórico que ya tiene, ¿vale? Y luego tendríamos la retrospectiva. La retrospectiva es otra reunión en la que tanto el cliente o el stakeholder, ¿vale? Lo que hace es proporcionar su feedback, es decir, darnos feedback de cómo ha sido el desarrollo de nuestro proyecto. Qué es lo que le ha gustado, qué es lo que no, en qué hemos estado bien, en qué podríamos mejorar. Siempre feedback con retroalimentación. Es decir, este tipo de feedback, en teoría, ¿vale? En teoría siempre tiene que ser constructivo. No puede ser un feedback, digamos, como demoledor. Esto no siempre los clientes o los stakeholders lo cumplen, pero la idea original teórica de esta retrospectiva es que para el siguiente sprint consigamos mejorar y aprender iba a decir errores o cosas que no hayamos hecho bien en el sprint actual para que no vuelvan a ocurrir en el sprint siguiente, ¿vale? Suele estar basado también en acciones de cada una de las personas y suelen ser siempre recomendaciones, sobre todo del equipo. Adelante, Gloria. Profe, en ese sprint review es de 1 a 4 semanas más o menos, ¿sí? Dentro del lineamiento. ¿Esa reunión se hace cuando se entrega ya el prototipo de ese primer sprint o cuando es entre Sí, 2 o 3, más o menos?
Exactamente, aquí depende. Depende del tipo de proyecto. Por ejemplo, se puede hacer una sprint review. Si los sprints son de 2 semanas, pues se puede hacer la sprint review al finalizar la semana o entre medias de la semana. Por ejemplo, es muy común porque dependiendo del tipo de proyecto y cómo sea de cambiante, es muy común también que la sprint, o sea, el sprint dure 2 semanas, pues se haga una sprint review a mitad de semana para revisar cómo está yendo el propio sprint y si hubiera que hacer algún tipo de ajuste. Si el sprint fuese de 4 semanas, se puede hacer uno cada semana o uno cada 2 semanas, es decir, a mitad de sprint. Eso es. La idea de este sprint review es detectar cualquier tipo de desviación que tengamos. Por Ajá. ejemplo, pues un problema que hemos Sí, tenido con el equipo de IT al darnos permisos o al darnos accesos o lo que sea, o al configurar cierta cosa, porque al final, como es todo tan cambiante y es tan eh, impactado por la tecnología, muchas veces no tenemos un camino definido que podamos seguir, entonces tenemos como que investigar. Entonces pruebo una opción, no tiene buen resultado. Pruebo otra opción, no tiene buen resultado. Todas esas desviaciones impactan en que un sprint de 2 semanas, en el que tendríamos calculado para hacer en 2 semanas, pues puede ser que nos llevaría 2 semanas y 3 días. Eso es. Adelante, Diego Felipe. Sí, eso también puede ser que la tarea estuvo, alguna tarea quedó mal estimada durante el pre-sprint y hay que hacer ajustes para poder terminar el sprint y finalizar las tareas. Efectivamente, muy buen apunte, justamente, eso es. Eso es. Y si, por ejemplo, eso ocurre al finalizar el sprint y en el siguiente sprint nos ocurre lo mismo y en el siguiente sprint nos ocurre lo mismo, es probable que en esa retrospectiva el cliente o el stakeholder nos diga, oye, lleváis 3 entregas, o sea, 3 sprints de 2 semanas, o sea, 6 semanas, en las que estáis entregando menos de lo que nos estáis diciendo. Revisad bien cómo hacéis las estimaciones porque es probable que infraestiméis o supraestiméis, dependiendo el caso, la estimación, porque al final podemos decir, la estimación es una estimación, es lo que nosotros creemos antes de empezar a hacer algo que nos va a llevar, el tiempo que nos va a llevar. Pero es verdad que muchas veces, como implica o como hay tanta incertidumbre a la hora de la ejecución, muchas veces nos ocurre que no sabemos cómo resolverlo, creemos que en una dirección vamos a ir bien y al final pues vamos encontrando unos baches. Entonces eso puede meter ruido de forma negativa o podemos a la primera dar con la solución y algo que teníamos pensado que iban a ser 4 días lo resolvemos en día y medio, por ejemplo. Eso es. Aquí por norma general suele pasar en proyecto que cuando te vas a desviar, si lo habías estimado en 3 días y te vas a desviar a 5, se suele avisar. En varios casos, cuando estimas en 3 días y lo terminas en uno, pues eso no se suele comentar porque al final pues tienes ese tiempo pues para la parte de testing, pruebas, etcétera. Porque al final siempre este tipo de tareas en proyectos de inteligencia artificial muchas veces se penaliza la parte más de testing. Entonces, bueno, eso es una parte o una tarea que se puede ir mejorando en esa retrospectiva. Y sobre todo la parte de documentación. La parte de documentación, hay muchas veces que cogemos un proyecto, el código no está comentado, el proyecto no tiene wiki, no está bien explicado, no es fácil de desplegar de cero. Entonces, bueno, ese tipo de tareas más funcionales que no son tan, o documentales, que no son tan técnicas, son las que suelen ser siempre, verse siempre penalizadas frente a un problema de tiempos. Vale, ahora vamos a ver qué es la metodología CRIPS-DM, la que está basada en Datamining. Vale. Esta metodología, CRISP-DM, que es Cross Industry Standard Process for Data Mining, ¿vale? Es un estándar que lo que nos ayuda es, basado en minería de datos y análisis de inteligencia artificial, crear proyectos, ¿vale? Es una metodología, como vemos, como decimos también con la metodología, como la metodología Agile, son metodologías flexibles, porque entendemos que los proyectos de inteligencia artificial, en comparación con un proyecto clásico, no son A, B y C. ¿Vale? Entonces, tienen que ser versátiles, tienen que ser eh, flexibles para poder introducir diferentes modificaciones, ruidos o incertidumbres dentro del propio proyecto. Esta metodología se creó en 1996 en un consorcio de empresas, pues bueno, que se habían dado cuenta de que al final, pues muchos proyectos de este estilo siempre derivaban en los mismos problemas. Y en 1996, pues montaron esta metodología. Lo que trata es eso, es un poco de tener esa versatilidad a la hora de tener un proyecto en el que hay incertidumbres, pero a su vez
que este proyecto o que ese caso de uso o que esa necesidad esté muy bien detallada, muy bien granularizada y muy bien enfocada al caso que queremos solucionar. ¿Vale? Y entonces, digamos, como que entre CRISP-DM y Agile, aunque ambos dos tratan de buscar esa versatilidad, ¿no? Esa adaptabilidad, CRISP-DM lo que hace es enfocarse más en, en el proceso de análisis y modelado, mientras que el método de Agile es más orientado a lo que es el propio desarrollo de software, ¿vale? Porque es más orientado a cómo gestionar el propio proyecto, ¿vale? No tanto solo a lo que sería más la parte de datos, que es la que impacta más en el propio modelo de IA, ¿vale? Entonces, ambos dos, tanto Agile como CRISP-DM, están adoptados por la comunidad científica y desarrolladores y, y es como, digamos, la base de gestión de un proyecto en el que estemos utilizando tanto eh, análisis de datos como ciencia de datos, como inteligencia artificial, machine learning, etc. Y CRISP-DM al final lo que está es muy, como está enfocado en el data mining, está muy orientado a lo que son los datos, ¿vale? Por un lado tenemos la comprensión de los datos, ¿vale? Es lo que se llama el análisis de la información. Tenemos por un lado la industria cruzada, es decir, tenemos distintos sectores y tipos de problemas porque están derivados de los datos. Tenemos una parte de iteración o mejora continua. Para ello tenemos que utilizar la preparación de esos datos, luego tenemos la parte de modelado de esos datos, ¿vale? Para poder estandarizarlos. Luego tenemos esa evaluación de los datos y con esa evaluación de los datos, si esa evaluación al final es correcta, pues pasaríamos a la comprensión de negocio y si no, tendríamos que hacer lo que está en el gráfico como deployment, es decir, un desarrollo, un preprocesamiento para poder reutilizar o trabajar bien con esos datos. ¿Vale? Al final lo que tenemos que buscar siempre es una solución basada en datos, pero que dé solución a una necesidad de negocio. Entonces, por un lado, tenemos que comprender muy bien cuál es nuestro negocio, ¿vale? Para ello tenemos que tener muy bien definidos los objetivos a los que queremos dar solución, qué es lo que queremos buscar con ese proyecto de inteligencia artificial, qué queremos evaluar con lo que tenemos a nuestra disposición, o sea, tanto con los datos como con las herramientas, y cómo podemos establecer nuestro plan de proyecto. ¿Vale? Una vez que comprendemos el negocio, tenemos que comprender qué datos tenemos, ¿vale? Cómo podemos recopilar todos esos datos, cuáles son sus fuentes, cuáles, cómo podemos explorar esos datos para hacer un análisis preliminar, eh, si hay algún problema en esos datos, identificarlos. Y una vez que tenemos, digamos, esa comprensión de los datos, vamos a preparar esos datos para nuestro trabajo. Es decir, ¿cómo lo vamos a preparar? Pues con un preprocesamiento, o sea, toda la parte de limpieza de los datos, eliminamos outliers, eliminamos datos duplicados, vemos si nos falta algún dato y si nos falta lo imputamos, o sea, lo creamos, etcétera. También puede que tengamos que hacer transformación de variables, utilizar ETLs, etcétera, ¿vale? Pues para normalizar, codificar, etcétera, o incluso anonimizar. Y por último, seleccionar cuáles son las variables objetivos, a las variables que nos van a ayudar a resolver nuestro problema. La siguiente fase es la fase de modelado. En esa fase de modelado lo que hacemos es seleccionar cuál va a ser la técnica que vamos a utilizar para hacer ese modelo, si va a ser un clustering, si va a ser una regresión, si va a ser una clasificación, etcétera. También tenemos que hacer el entrenamiento de ese modelo, ¿vale? Donde vamos a ver cómo lo podemos entrenar y sobre todo evaluar ese modelo. No solamente nos quedamos con el entrenamiento, sino tenemos que validar el, el modelo que hemos hecho con validación cruzada y también obteniendo unas métricas que nos permitan ver si nuestro modelo se comporta bien. Y esas métricas tienen que ser almacenadas en una especie de MLOps o algo así, ¿vale? Que nos permita tener un histórico de las métricas que hemos obtenido, ¿vale? Para saber cuándo un scoring, por ejemplo, entrenamos un modelo hoy a fecha del 4 de diciembre con datos de ahora y entrenamos otro a fecha del 4 de enero del 2026.
tenemos que ver que las métricas de recall, precisión o F1, por ejemplo, son similares y si no, tendremos que hacer algún tipo de reajuste. Y por último, lo que hacemos es, una vez que validamos y vemos que el modelo está correcto, pues lo desplegamos en producción a través de una API o de cualquier otra metodología de consumo para que se pueda utilizar, bien sea en formato real time, o sea, en tiempo real, o en formato batch. Y por último, también dentro de esa fase de despliegue del modelo, tenemos que tener una monitorización de los insights de cómo se está comportando nuestro modelo, con cuál es la eficacia, etc. Entonces, ¿cuáles serían las buenas prácticas o cuáles son las buenas prácticas de esta metodología? Bueno, pues siempre es hacer iteraciones siempre de los resultados del modelo para poder tener un proyecto de IA que sea escalable y correcto. Tiene que estar muy involucrado el equipo de negocio porque es el que tiene la necesidad exacta y es el que puede transmitir al equipo de desarrollo qué es lo que necesita, ¿vale? Porque el equipo de desarrollo sabe el cómo, pero no sabe el qué. El qué o el cuál, que sería el problema, qué problema tengo o cuál es mi problema, eso lo sabe el equipo de negocio, ¿vale? El equipo de desarrollo sabe cómo poder hacerlo con las herramientas que tiene a su disposición. Y siempre muy importante es la parte de la validación, ¿vale? Siempre tenemos que validar y tener métricas que nos ayuden a validar nuestro proyecto de inteligencia artificial. ¿Vale? Entonces, dentro de la parte imaginemos, por ejemplo, ¿vale? Que queremos predecir cómo va a ser la rotación de clientes en una empresa. Bueno, pues primero tenemos que comprender nuestro negocio, tenemos que preparar los datos, ¿vale? En base a los datos históricos que tenemos que depurarlos, limpiarlos, etcétera. Entre la comprensión y la preparación, o sea, una vez que comprendemos el negocio, comprendemos los datos y los preparamos, luego los modelamos. Luego lo evaluamos y luego lo disponibilizamos o lo desplegamos para poder eh, sacarlo a producción, ¿vale? Es siempre las mismas 6 fases, ¿vale? Primero comprendemos el negocio, que para eso habrá personal preparado de negocio. Luego comprendemos los datos, los preparamos, generamos ese modelo, lo evaluamos o lo validamos y hacemos el despliegue. Y ahora es lo que decimos aquí. Ahora os toca a vosotros, ¿vale? Esta es una actividad, ¿vale? Para el próximo día lo comentamos en los primeros minutos de la clase, ¿vale? Y vemos cómo sería, según las fases de CRIPS DM, un problema, por ejemplo, de predicción de fraude, ¿vale? Por ejemplo, en transacciones bancarias. Pensad en el caso, ¿vale? Y sacad unos bullets así genéricos, ¿vale? Y los comentamos en la próxima clase. No hace falta, si no o sea, pues, pensad sobre todo en ellos y reflexionar sobre cuáles serían esos bullets en base un poco a estos principios, a estas fases o etapas de aquí, ¿vale? Pero pensando un poco en la parte de fraude de transacciones bancarias. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda o algo que queréis comentar? Profesor, Vale. buen día. Perfecto. Muy buena, sí. Adelante. Profe, yo quería comentar una cosita. Digamos, cuando es un tema de pronto nuevo en el cual de pronto no tiene tanta experiencia, ustedes Ujú. desde su conocimiento y experiencia en la formulación de proyectos, ¿qué metodología se puede apoyar uno para evaluar de manera cuantitativa o cualitativa la viabilidad de X proyecto, digamos, antes de invertir unos recursos, uno de tiempo y capacidad humana en probar ciertos modelos de IA? Por ejemplo, que uno diga un criterio, tecnología y desde el contexto en el cual se encuentra, digamos, las personas que van a liderar ese proyecto, realmente sí pueden estar al alcance de tener esa tecnología, o si es llevarlo con X empresas, si tiene la capacidad de inversión económica para de pronto desarrollar ese proyecto. Digamos, por ejemplo, yo estaba pensando, hay una empresa que por acá donde yo soy de Colombia. Neiva Huila es una ciudad pequeña de Colombia. Hay una empresa que es un poco artesanal, pero tiene buen capital para invertir y ellos producen harina de pescado, Ujú. pero tienen mucha
Ellos tienen un equipo NIR que a través de infrarrojo les ayuda, digamos, como a determinar la calidad del producto. Entonces yo pensaba, bueno, sería posible a través de visión, ¿sí? De inteligencia artificial a través de visión, entrenar una inteligencia artificial para que acorde, digamos, a las características específicas de la harina de pescado ya, cómo produce, recolectar todos los datos de cuáles son la mezcla y eso, digamos, en qué condiciones obtiene esa harina los mejores niveles de proteína. ¿Por qué centrarse en unos mejores niveles de proteína? Porque, digamos, a mayor proteína, pues la harina puede exportarse a nivel internacional y puede cobrarse un poquito más costosa, ¿no? Entonces, sería más rentable para la harinera y ayudaría como a tener mayores puntos de control dentro del proceso de producción. Entonces, por ejemplo, yo pensaba, bueno, antes de uno iniciar, digamos, con metodologías de Scrum y toda esa parte que ya requieren un desgaste más del equipo, de las personas que han liderado este proyecto, ¿qué metodología de pronto uno se podría apoyar o qué de pronto se nos podría recomendar para uno, digamos, aterrizar más a la realidad un tipo de proyecto de eso, ¿no? Digamos, hablando así como un contexto real. Podría ser esa parte, bro. Fantástica, muy buena pregunta. Pues mira, justo en esa parte, la parte inicial o la parte más importante que es transversal a todo ello es el estado del arte, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es una muy buena investigación de cómo está el estado del arte en ese tipo de soluciones, tanto aplicado a la harina de pescado, como bien comentas, que es un caso de uso como muy concreto, como a las precisiones del computer vision. ¿Vale? Habría que hacer como esa doble vertiente de investigación de estado del arte, ¿vale? Porque ahí nos puede orientar un poco a plataformas, soluciones tecnológicas, etcétera. Porque en ese caso, como bien comentas, que es una aplicación de inteligencia artificial, la tecnología es uno de los principales hándicap, primero por las precisiones a lo mejor que se necesitan y después por el coste de ejecución. Una vez que eso ya se tiene, podría haber incluso también una doble vertiente. Por un lado, para ese equipo de desarrollo que determinemos, se seguiría una metodología Agile tipo Scrum, por ejemplo, ¿vale? Por sprints, pero como también necesitas una calidad de los datos de las imágenes ya con las que entrenes el modelo, etcétera, habría también hay una fase de CRISPR-DM para enfocar un poco toda esa parte de calidad del dato, ¿vale? Entonces, justamente el ejemplo que has puesto es un ejemplo como muy combinado de los dos. O sea, se haría una combinación de ambas dos. Una, lo que sería más a la gestión y desarrollo de la propia solución del equipo técnico, y otra a lo que repercutiría única y exclusivamente a la parte de data, donde se aplicaría más la parte de data mining. Eso es, por ejemplo, sí. Y sería, por ejemplo, un Scrum más la parte de data mining. Pero ahí la parte principal sería también la parte del estado del arte, porque eso es lo que nos va a derivar en si alguien ya ha realizado una operación similar o no, o bueno, un poco cómo iría. Ah, listo, listo, profe. Entonces, investigar bien en la parte del estado de arte para uno, desde ahí uno evaluar si Eso es es, viable o no. Ah, efectivamente, listo. esa viabilidad, exactamente. Y si no hubiera nada en el estado del arte, te tocaría pues aún mayor incertidumbre a la hora de poder proyectar, ¿no? o gestionar ese trabajo, porque esta metodología que os enseñaba de tanto CRISP-DM como Scrum, o sea, es una metodología para dentro de la incertidumbre y dentro de los problemas que podamos tener, ser capaces de adaptarnos. Pero no quiere decir que por utilizar esto vamos a conseguir un proyecto mm, completamente controlado, porque la incertidumbre Mm, sigue estando ahí, ¿vale? Es simplemente como una ayuda a de no poder gestionarlo de otra manera, poder gestionarlo así. Eso es. mm, ok, ok, listo, profe. Muchas gracias. Nada de ti. Adelante, Marvelis, que tienes la mano levantada. ¿Cómo está? Buenas. Mi pregunta más iba relacionada con respecto al trabajo de fin de máster. No sé si a nosotros durante el desarrollo de ese trabajo nos van a entregar fechas, nos van bueno, muy aparte de los grupos, ¿no? Y de la elección de si uno lo hace individual o grupal, si se va a trabajar con alguna metodología Ese o... tipo, ese tipo de preguntas, coméntala con el tutor, ¿vale? Porque se te va a asignar un director de trabajo fin de máster que es el que te va a indicar, las fechas van a ser, sí, se van a indicar una serie de fechas, 3 fechas en concreto, 3 entregables, y en cada entregable hay que realizar una entrega con una serie de criterios. Pero eso coméntalo con tu tutor
porque va a depender también de cómo vayas a realizar el trabajo, si de forma individual, si de forma grupal, etcétera, y luego ya eso se consensúa o se llega a un consenso entre los participantes del grupo, pero eso coméntalo con tu tutor, eso es. Ah, ok. Muchas gracias. Nada, gracias a ti. Perfecto, pues nada, lo dejamos aquí, nos vemos la próxima semana y continuamos con la siguiente lección. Espero que tengáis muy buena semana y muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Gracias, profe. Gracias. Igualmente para todos.